Hola, soy Arenitas y vamos a comenzar la prueba de esta fantástica moto de trial eléctrica E-Motion Pure Race 2020. Hoy os traigo el modelo Epure Race 2020 de la marca francesa de motos de trial Electric Motion. Se trata de una moto que cuenta con un embrague mecánico bañado en aceite, con discos y diafragma similar al de cualquier moto de gasolina. Cuenta con una batería de 1700 vatios, aporta 16 caballos, ahí veis cómo se puede conectar a la corriente, luego os lo mostraré. Y además aporta una potencia que supera los 600 Nm. Por eso, como veis, la cadena está reforzada. Una moto de gasolina no nos da más de 480 Nm de potencia. Así que imaginaros la potencia que aporta esta moto. Realmente las sensaciones son fantásticas. La batería se carga aproximadamente en 2 horas y media. Podéis hacer excursiones de 30 a 40 kilómetros sin ningún tipo de problema. Monta un amortiguador trasero R16V, la verdad que puede ser mejorado con un Reiger, os lo recomiendo. Y un disco trasero fin, como veis en la imagen. La velocidad máxima son 70 km por hora, en función de cómo aceleréis, lógicamente la batería se va a gastar. Y el peso aproximadamente del conjunto son 74 kilos, en función de la horquilla. Como veis, esta monta una Tech. Para encenderla simplemente tenemos que pulsar en el pulsador y ahí la tenemos encendida. Para enchufar la batería cogemos el cargador, hacemos clic, ahí ya está cargando. Tendremos que fijarnos en el cargador que aparecen dos LED rojas cuando está cargando. Cuando estaría cargada aparece verde. Voy a quitar la tapa para mostraros lo que tenemos debajo. Esta tapa de plástico es bastante larga, se quita fácilmente, es un poco dura como todos los plásticos de la moto, podrían mejorar en este sentido. Y bueno, vemos ahí los entresijos un poquito que tenemos ahí de la batería, cableado, etcétera. Vamos a ver algunas de las características más interesantes de la Electric Motion. Como veis, el puño de gas, la caña del acelerador es totalmente diferente a una caña convencional de moto de gasolina. Aquí tenemos el pulsador de los mapas. Aquí tenemos el LED que nos indica en el mapa en el que estamos. Ahí estamos en punto muerto. Pulsaríamos una vez y, como veis, cambia a luz verde. Pulsaríamos otra a luz azul y pulsaríamos una más y luz roja. Hay un inconveniente, no podemos pasar de la luz roja directamente a la luz azul, es decir, no podemos volver hacia detrás. Si cogemos y quitamos el hombre al agua, como veis, se pone en neutro al ponerlo de nuevo. Ahí nos indica la carga de batería, como podéis ver ahora mismo está al 91%. Vamos a ver esta otra parte del manillar. Aquí tenemos, como veis, el hombre al agua y aquí tenemos un pulsador que nos va a permitir que la moto retenga en las bajadas. Al mismo tiempo va a recargar la batería. La verdad es que es bastante interesante, sobre todo en las bajadas de montaña, cuando es muy pronunciada. Pulsamos y la moto retiene. Tenemos aquí un pequeño escalón, aproximadamente de 50 centímetros, con subida, y vamos a ver qué tal sube. Bueno, sube sobrada en el mapa verde, que es el más light, por así decirlo. Vamos a hacer este pequeño salto a continuación. Perfecto. Tenemos un gran escalón aquí a la derecha, coloco la moto.
Bueno, tenemos aquí un escalón un poquito ya más complicado, tiene un poquito de negativo y vamos a darle en el mapa azul y vamos a cargar un pelín el embrague para que nos ayude. Muy bien. Vamos a colocar aquí, intentar subir el escalón que tenemos a la derecha. Ahí lo tenemos. Vamos a utilizar el mapa azul. Vamos a coger un poquito de inercia, cargamos el embrague y ayudamos a la moto. Muy bien. Como veis, ha subido perfectamente. ¡Buah! ¿Cómo sube? Espectacular. La verdad es que me he quedado sorprendido de lo bien que ha subido esta piedra. Igual ha sido un poco suerte porque era la primera vez que la subía con la moto eléctrica, pero me ha salido muy bien. Una de las ventajas de esta moto es que no hace falta coger en ningún momento el embrague, lo cual nos permite hacer giros muy cerrados fácilmente. Bueno, tenemos aquí una bajada de tierra bastante importante, vamos a ella. Baja muy bien. Ahora nos toca subir. He puesto el mapa rojo y vamos a darle. Ahí está. Bueno, estoy en una zona de arena. Vamos a ver qué tal tracciona. Suavita. Movemos. Suave. Bajamos. Vamos a colocar, aquí tenemos un escalón a la derecha. Clavamos la rueda delantera. Bien. Subimos entre la arena, suavita. Tracciona bastante bien. Hay que tener mucho tacto. Nos vamos de paseo con la moto eléctrica a disfrutar del paisaje de esta tarde tan soleada. Y la verdad es que las sensaciones son indescriptibles hasta que no lo pruebas, de poder ir por un camino sin hacer ruido y sin contaminar. Y la verdad es que la moto anda. ¿Qué tal? Soy Arenitas y quería comentaros mis impresiones con esta fantástica moto eléctrica
de la marca Electric Motion, el modelo Race 2020. Se trata de una moto totalmente eléctrica, sí, lo oís bien, eléctrica completamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que echar la gasolina, ni aceite, ni limpiar la bujía, ni limpiar el filtro de aire de vez en cuando porque no lo lleva. Tampoco tiene palanca de cambios, ni palanca de arranque, no es necesaria. Simplemente con un botón podemos arrancar la moto. Tiene 3 mapas, como hemos visto anteriormente, que podéis regular en función de vuestro nivel. Tenéis que tener mucho tacto con el acelerador porque la moto sale disparada como un cohete. Bueno, las ventajas ya las hemos visto, no tiene apenas mantenimiento, aparte es una moto muy silenciosa. Una de las ventajas que más me gusta es que no vibra nada como otras motos que vibran mucho y que, bueno, pues te transmiten esas vibraciones al cuerpo, y esta no tiene ningún tipo de vibración. Es realmente una de las cosas que más me gustan. La suspensión trasera en este modelo, la verdad es que no me parece muy buena. Es una suspensión normalita, soy sincero. La suspensión delantera sí que es muy buena, es una Tech. Aconsejo a que de una forma libre y con una mente abierta probéis estas motos eléctricas de Electric Motion o de cualquier otra marca, porque os van a dar unas sensaciones que no estáis acostumbrados y que merece la pena sentirlas, vivirlas. Y sobre todo, lo más importante, os digo, no importa que sea eléctrica, no importa que sea de gasolina, lo importante es que disfrutéis del trial, ¿vale? Un saludo desde Sonseca, Toledo, Arenitas.